Bienvenidos a las parábolas de Jesús. Hoy estaremos con el capítulo número 15 de las parábolas de Jesús y en este día estudiaremos la parábola de la semilla de mostaza, la cual está en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su letra dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Estamos viendo esta parábola que el Señor Jesús hablaba a las personas, a las multitudes que lo seguían, y el Señor hablaba en parábolas a la gente, pero a sus discípulos Él les revelaba el propósito de las parábolas. En esta tarde, en este día, amado hermano y amigo que puedes verme, que puedes escucharme, estamos hablando de esta parábola en la cual el Señor hace dos preguntas. Una de ellas, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y la segunda, ¿o con qué parábola lo compararemos? Está hablando el Señor, esto lo hace el Señor para llamar la atención de los que le estaban escuchando. Hace estas preguntas para que la gente empiece a poner atención a lo que Él está hablando. Luego les dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El grano de mostaza es una semilla literalmente pequeña. Algunos dicen que como la cabeza de un alfiler. Y esta es una de las semillas más pequeñas que hay en el mundo. Pero en Palestina era la semilla más pequeña que había, la cual era sembrada. Y esta planta crecía hasta 4 a 5 metros de altura y echaba grandes ramas. Y el Señor hace esta ilustración como un ejemplo de lo que es el reino de Dios. Amén. Y dice, esta parábola de la semilla de mostaza ilustra el reino de Dios, comenzando con una pequeña influencia y luego teniendo alcance mundial. El Señor hace referencia al grano de mostaza porque es una semilla pequeña. Esta es sembrada en la tierra y cuando empieza a germinar, empieza a crecer, se hace tan grande que las aves del cielo anidan en ella. Las aves del cielo se refugian en esta planta y el Señor hace referencia a esto como comparándolo al reino de los cielos, al reino de Dios. Amén. Vemos cómo el evangelio empezó. Vemos el nacimiento de Jesús de una virgen. Cuando Jesús viene a la tierra, Él no viene con grande pompa, no viene con con riqueza abundante, sino que nace en una condición humilde, en un hogar sencillo, humilde, donde el empiezo fue pequeño, fue creciendo y su ministerio empezó a desarrollarse terrenalmente. Él empezó a predicar las noticias de salvación. Él empezó a hablar y a decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a predicar una palabra y empieza a ganar almas, a que las multitudes lo empiecen a seguir, trayendo discípulos, llamando a los 12 apóstoles, eligiendo a los 12 apóstoles y preparándolos para también ensanchar el reino de Dios.
Esta palabra o esta parábola habla del crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios llegó a la tierra cuando Jesucristo nació en la tierra, se hizo hombre y empezó a predicar a las naciones, empezó a predicar a las multitudes y muchas multitudes se convertían en sus seguidores. Pero también los apóstoles empezaron a predicar esta palabra y el reino de los cielos, el reino de Dios se fue expandiendo hacia todos lugares. Había persecución, sí había persecución, pero esto dio origen a que la iglesia fuera creciendo. La iglesia es el reino de Dios, amén. Y necesitamos expandir el reino de Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra, hablando del reino de Dios y su justicia, hablando de que el reino de Dios se ha acercado para todas aquellas personas que aún no conocen al Señor. Nosotros quizás empecemos de una manera pequeña, predicando, quizás no teniendo el alcance a muchas personas, pero poco a poco el Señor va a ir aumentando esa obra en nosotros. El Señor va a ir capacitándonos para así llegar a muchos lugares y predicar una palabra de bendición, ensanchando el reino de Dios en la tierra, ensanchando la obra del Señor. Miramos que la iglesia ha sido perseguida por el pasar de los tiempos, por el pasar de los años, de las décadas, de los siglos, ha sido perseguida, pero no ha sido detenida. Y en este tiempo que estamos compartiendo esta palabra acerca de la parábola de la semilla de mostaza, estamos hablando de un empiezo quizás pequeño, pero que puede llegar a tener un alcance demasiado grande, un alcance muy creciente cada día si nosotros nos disponemos a predicar esta palabra, a predicarle a la gente, a predicarle a las multitudes. Quizás lo hagamos de una manera pequeña, pero vamos a ir en aumento. Dice la Biblia que el Señor va a perfeccionar la obra que Él empezó. Yo no sé de qué manera tú lo estás haciendo. Yo no sé de qué manera ha empezado, pero sigue adelante predicando esta palabra. Sigamos adelante ensanchando el reino de Dios. Amén. Dice también, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Hablando de este grano o de estas plantas, dice que cuando crecía o cuando ésta germinaba y echaba frutos, echaba hojas, dice que las hojas eran usadas como vegetales y las semillas como condimentos. También tenían beneficios medicinales. Amén. ¿Y qué es el reino de Dios en nuestras vidas? Es todas esas cosas que representan alimento, representan semilla, representan condimento que el Señor nos pone o las cosas que el Señor nos provee para que nosotros vayamos y ensanchemos este reino a través de la Escritura, a través de la predicación de la palabra, que nosotros podamos decirle a la gente que en el Señor hay protección, que en el Señor hay sustento, que en el Señor hay sanidad, que en el Señor hay salvación. Pero necesitamos disponer nuestro corazón para ir y predicar esta palabra. No importa, como te digo, no importa la manera en la cual empecemos, sino cómo vamos a terminar. Quizás, como dice la palabra, aunque tu empiezo sea pequeño, pero tu postrer estado va a ser mayor. Amén. Necesitamos disponer nuestro corazón. Dice esta parábola representa la esfera de la salvación, la cual crece tanto que puede proveer resguardo, protección y beneficios a las personas. Hermano, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Muchas veces hay dificultades, muchas veces como que creemos que no avanzamos, pero mientras nosotros estemos predicando la palabra, nosotros estamos avanzando. Mientras nosotros prediquemos este hermoso evangelio de Cristo Jesús, nosotros podemos
ensanchar cada día el reino de los cielos, amén, el reino de Dios. Cada día nosotros podemos predicar esta palabra, hacer crecer también el reino de Dios en la tierra a través de un mensaje de salvación. Está hablando de la salvación de las almas. Esto representa el resguardo. Esta planta, dice la Biblia, que las muchas aves anidaban en ella, hallaban protección en esta planta, hallaban protección del inclemente sol, quizás del inclemente calor, hallaban protección de la lluvia, pero ellas se anidaban allí. Esto representa la cobertura, el resguardo que hay en la sombra del Omnipotente. Esto representa el reino de Dios, aleluya. Siempre el Antiguo Testamento hablaba en referencia a árboles, como en el Antiguo Testamento los árboles tipificaban a reyes o imperios que ofrecían protección a pueblos y naciones súbditas que eran representados como aves. O sea, hablaba de reinos que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, naciones eran conquistadas por estos reyes, eran conquistadas por estos reines, por estos reyes, y estos le ofrecían protección. Pero hoy nuestro Rey y nuestro Salvador se llama Jesucristo y Él ofrece esta salvación, Él ofrece esta protección divina. En Él tenemos todo, en Él nosotros estamos completos y cada día tenemos que ir creciendo espiritualmente, ensanchando la obra de Dios, ensanchando, predicando en tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Necesitamos disponernos, necesitamos cada día seguir adelante, predicando las buenas nuevas de salvación, la esfera de la salvación, la palabra que trae salvación a las almas, la palabra que un día a nosotros mismos nos predicaron. Quizá empezamos pequeños, pero el Señor nos va capacitando para ir creciendo espiritualmente y de esta manera lograr el crecimiento de otras personas a través de una palabra predicada con poder, una palabra predicada con unción, una palabra predicada primeramente con testimonio de que Cristo gobierna nuestra vida, de que Cristo es el centro de nuestra vida y así podemos alcanzar a multitudes. Quizás en este tiempo o como podemos ver, el Señor empezó Él solo y empezó a ganar almas. Y nosotros miramos cómo los 12, después 70 y todos, después de persecuciones, incluso en el lugar en Antioquía, en el libro de los Hechos 11:26, donde por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos. Pero de allí miramos que hubo una persecución y el evangelio empezó a crecer, a expandirse, porque el reino de Dios empezó con el nacimiento del Salvador del mundo, pero también va a ser de una vez y para siempre cuando el Señor Jesucristo venga a establecer el reino milenario, donde todas las naciones, donde tribus, naciones y lenguas y todos aquellos que hayan reconocido al Señor, vamos a hallar protección, alimento, provisión y todo lo que necesitamos solamente en Él, solamente a través de Él. Pero necesitamos ensancharlo. Necesitamos predicar, necesitamos seguir predicando, incluso si hay cansancio, incluso si hay momentos difíciles, necesitamos predicar esta palabra para que nosotros podamos ensanchar el reino de Dios, para que nosotros podamos avanzar. El Señor no nos llamó a estar estancados, el Señor nos llamó a crecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Predicando la palabra del Señor, buscando cada día esta presencia maravillosa del Señor, para que el Señor haga crecer o crezca Él en nosotros cada día, para que nosotros vayamos cada día predicando. Pero después dice, de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Como les decía, las aves descansaban ahí.
El Señor dice en su palabra a todos los sedientos, a todos los cargados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Él es el Rey que va a gobernar y gobierna nuestras vidas y va a gobernar por toda la eternidad. Él es el Rey en el cual nosotros podemos descansar. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, estos reyes como Nabucodonosor y como muchas naciones que fueron, que tuvieron preeminencia y fueron grandes ahí, desaparecieron, pero el reino del Señor nunca va a desaparecer. El reino del Señor se ha establecido en nuestras vidas y nosotros tenemos que seguir prosperando, necesitamos seguir creciendo para que ese reino del Señor pueda avanzar, pueda crecer en la tierra cada día y podamos ganar muchas almas para el Señor. Y así por toda la eternidad estar con Él. Por todos los siglos de los siglos estar con Él. Cuando el Señor establezca el reino milenario en la tierra. Cuando el Señor gobierne y todas las naciones, como venía diciéndote, encontremos en Él ese refugio. Hoy el Señor está a las puertas, llamando a través de cada mensaje, a través de cada palabra que sus siervos predican, a través de cada palabra que el Señor ha hablado a tu vida, ha hablado a tu corazón. Pero necesitamos nosotros disponernos y ser obreros en este camino. Necesitamos predicar y sembrar esta semilla en cada corazón. La palabra que has predicado, por muy pequeña o por mucho que la menosprecien algunas personas, siempre va a dejar una semilla en el corazón. Siempre va a dejar algo en el corazón, porque la palabra del Señor tiene poder y esta va a germinar en cada corazón. Pero necesitamos, hermano amado, iglesia del Señor, necesitamos seguir predicando sin desmayar. Necesitamos seguir avanzando, creciendo en la obra del Señor. Recuerda que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y de todo eso vamos a tener una recompensa nosotros, pero necesitamos trabajar en la obra del Señor. Allá afuera hay muchas personas necesitadas. Tu vecino es un necesitado. Tu hermano en la carne o en la sangre de sangre es un necesitado de esta palabra. Pero necesitamos que nosotros hablemos esta palabra, necesitamos hablarla a toda persona, a toda criatura, para que este reino vaya creciendo y todas las naciones, todas las personas puedan hallar en Él este auxilio, puedan hallar en Él esta protección divina. Y no solamente protección, sino provisión, también sanidad, también salvación, porque eso es lo que ofrece este Rey maravilloso, este Dios todopoderoso. Ofrece salvación, provisión y protección para todos aquellos que hemos creído a su palabra. Si todavía no has aceptado a Cristo y has visto este mensaje, esta pequeña reflexión, yo te animo, te invito a reconocer al Señor, porque no hay protección fuera de Dios. No hay nada que pueda llenar el vacío que puede haber en tu corazón, solamente la presencia de Jesucristo en tu corazón. Pero necesitas abrirle tu corazón. También si has militado en este camino y si te has apartado de él y no has seguido perseverando, también el llamado es vuélvete a los brazos de papá, vuélvete a los brazos de aquel que te protege, aquel que dice que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, amén, tiene refugio. Aquel que mora bajo su sombra tiene esa protección divina. A esto hace referencia la semilla de mostaza, a que el reino se va ensanchando cada día, hasta llegar a ser perfecto, hasta llegar a una iglesia que va a ser arrebatada en un día glorioso y que reinaremos con Él por la eternidad. A una protección que en este momento que tú aceptes al Señor, en este momento que tú vuelvas al Señor, vas a tener una protección la cual nadie te puede dar en la tierra. Necesitamos seguir adelante,
Hermano, yo te animo, sigue adelante. Sigamos adelante, predicando esta palabra maravillosa, ensanchando el reino de Dios, hablándole a la gente de que hay un Salvador, que hay alguien que puede sanar a los enfermos, que hay alguien que puede abrir la vista a los ciegos, hay alguien que puede dar fuerza al cansado. Pero necesitamos predicar esta palabra. Amado hermano, yo te animo a hacerlo. Yo te animo a seguir adelante. No te canses, no desmayes. Sigue predicando, sigue hablando, porque el reino de Dios necesita que nosotros lo ensanchemos a través de la predicación de la palabra. Esta ha sido la pequeña reflexión. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Y recuerda que si te has apartado del Señor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú puedes volver a sus caminos. Hoy es el día que puedes volver a los brazos de papá y seguir adelante bajo la protección y dirección del Dios Todopoderoso al cual nosotros predicamos. Como dice la Escritura, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los sabios, locura. Para los sabios es algo que no tiene valor para aquellas personas que se creen sabios. Pero nosotros que somos débiles y reconocemos, quizás nos puedan llamar locos, pero yo te digo una cosa, es lo mejor que nosotros tenemos y no hay nada que pueda ser mejor que la presencia de Dios en tu vida. Dios te bendiga y te animo a seguir adelante. Amén.